Vamos a ver la primera parte de lo que es oncología ginecológica, tema que también tiene cierta preponderancia y viene con cierta frecuencia en los exámenes. Y vamos a hablar con el cáncer, con el carcinoma invasor del cuello uterino. Eh, en la oportunidad anterior que estuvimos acá exponiendo, hablamos sobre las lesiones premalignas, ¿no? Las lesiones precursoras del carcinoma invasor del cuello uterino. Estábamos hablando de las displasias. Ahora vamos a hablar propiamente del cáncer. Ya, bueno, está además, se sabe que el principal factor de riesgo es la infección para cáncer no invasivo del cuello uterino, es el virus del papiloma humano, la infección por PBH. Pero, pero no es si bien sabemos que la condición principal, la más importante, no es de por sí sola la que te va a llevar al cáncer. O sea, no toda mujer que tiene infección por PBH va a ser carcinoma de cuello uterino. Pero para que haya carcinoma de cuello uterino tiene que haber la infección por PBH, más o menos para que comprendan el concepto. Sabemos que hay más de 200 tipos, nunca hablen de serotipos, sino de genotipos PBH. ¿Por qué de serotipos no? Porque no están en la sangre, sino a nivel tisular, ¿no? Y sabemos que los PBH de alto riesgo, básicamente el 16 y 18, son los que es responsables un 75-80% del carcinoma de cuello uterino. Pero se ha hablado mucho de que si esta condición es única o tiene que haber otras entidades. Y la verdad, se está hablando de los cofactores para que puedan llevar a una situación de invasión del cuello uterino. ¿Cuáles son los cofactores? La inmunosupresión, muy bien, el tabaquismo, el uso prolongado de anticonceptivos orales. Se habla de cuando hay por su uso es más de 5 o 10 años, la probabilidad asociada al PBH aumenta de ser carcinoma invasivo, promiscuidad sexual, la multiparidad, tener el primer embarazo a término antes de los 17 años y el estado socioeconómico bajo. El estado socioeconómico bajo básicamente porque no tienes accesos a los medios de tamizaje, a los cuidados de salud indispensables para poder detectar en formas precoces esta enfermedad. Sabemos, y ya vuelvo a recalcar, hay las lesiones premalignas que están asociadas al carcinoma invasor. Y esas lesiones premalignas tienen pues dos formas de evaluarse, ¿no? Por el tamizaje. Y muchas veces cuando hay un estado socioeconómico bajo, el tamizaje no es algo que uno haga de forma constante. Generalmente, eh, por idiosincrasia, la paciente va a atenderse cuando ya hay síntomas. Pero en el tema del carcinoma, el cuello uterino, lo ideal es hacer un tamizaje en pacientes asintomáticas, sin ninguna molestia. Y eso ya lo hemos visto, pues, ¿no? Hemos visto que el tamizaje básicamente se basa en tres grandes, según la OMS. El tamizaje se basa en tres grandes grupos. Uno, el examen citológico, que es el Papa Nicolau. Dos, el test de PBH, la prueba de ADN de PBH, ¿no? El PCR o el test de Covas. Y en algunos sitios donde hay bajos recursos, donde no se pueda disponer tanto del Papa Nicolau como del test de PBH, hacemos el IVA, o sea, la inspección visual de ácido acético. Ese es el tamizaje. Recuerden, tamizaje quiere decir exponer a una población asintomática a un examen, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para poder seleccionar los pacientes más propensos a llevar una patología. ¿Comprenden? La colposcopía no es tamizaje, la colposcopía ya es diagnóstica, ¿no? Es diagnóstica. Eso es importante. Acuérdense que el 75% de las mujeres se expone al PBH, que es una infección comúnmente causada por transmisión sexual, que el 95% de sensibilidad la tiene la prueba molecular para detectar lesiones precancerosas, ¿no? Muy bien, es importantísimo eso. Y acuérdense que el PBH tiene afinidad por epitelios, no solamente cervical, sino también por epitelio vulvar, por epitelio vaginal, por el epitelio anal, me dejó entender, por las mucosas orofaringias también. Es importantísimo, ¿ya? Entonces, para resumir esta lámina, principal factor de riesgo para carcinoma invasor de cuello uterino, infección por PBH, que es el único no, tiene que haber asociado a otros elementos. Pero una mujer que no tenga infección por PBH, la probabilidad de cáncer es casi cero, ¿me dejo entender? Eso es importantísimo. O sea, PBH te puede llevar a infección, PBH más cofactores te pueden llevar a carcinoma invasor. No toda infección por PBH te lleva a carcinoma invasor.
Es un poquito la del trabalenguas, pero es más o menos para que se pueda entender. Bueno, la prevención, el lunes vamos a hablar un poco sobre la vacunación, no quiero para no. Y ya tamizaje hemos hablado la clase anterior, sobre lo que es el Papa Nicolau, los resultados del Papa Nicolau, qué hacer ante un Papa Nicolau, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ir también el lunes, unas cuantas preguntas para reforzar ese tema. Cuando ya hay carcinoma invasor, ahí es donde hay los síntomas, ¿no? Cuando son estadios iniciales, básicamente es asintomático. Y esa es la idea, o sea, que una paciente se detecte en estadio asintomático porque probablemente la enfermedad esté en estadios donde puede haber una curación al 100%, ¿no? Eh, pero ya en estadios avanzados es donde, por ejemplo, la paciente viene, doctor, sabes que cuando tengo intimidad con mi pareja o tengo relaciones sexuales hay un sangrado postcoital, sangrados excesivos con la menstruación, sangrados fuera de la menstruación, perdón. Con la menstruación es la hipermenorrea. Fuera de la menstruación. Sangrados posmenopáusicos en algunas mujeres, flujo vaginal abundante y muchas veces con mal olor, dolor pélvico crónico, dolor a las relaciones sexuales disparables. Eh, lo más importante dentro del carcinoma del cuello uterino es la estadificación. Eh, representar qué estadio, en qué etapa de la enfermedad se encuentra la paciente. Ahora, lo más importante dentro de la estadificación es el examen clínico, ¿no? O sea, poner el espéculo, ver si hay lesiones a nivel del cuello uterino, si son lesiones exofíticas, o sea, que están protruyendo, si están solamente limitados al cuello uterino o están comprometiendo la vagina, ya sea en el tercio superior, tercio inferior, las paredes laterales, si están comprometiendo los parametrios. ¿Qué son parametrios, doctor? Parametrios es el tejido de sostén del cuello uterino. ¿Cuáles son? Los cardinales, no se me dejan entender, los uterosacros, cuando habíamos hablado de lo que es el tema del POPQ, el tejido de sostén del cuello uterino, ¿no? O si hay compromiso de los uretes, que ya sería más, ya no tanto clínicamente, sino basado en otros exámenes, pero preeminentemente el estadiaje del cáncer de cuello uterino es clínico. ¿Se puede acompañar a otros exámenes? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, pues, la urografía excretoria, uno de los exámenes, la tomografía, muy bien, pero clínicamente uno puede determinar cierto nivel de estadiaje en el cáncer de cuello uterino. Hablar de carcinoma in situ es en realidad hablar de las displasias, son sinónimos, como le vuelvo. ¿Ya? O sea, si te hablan de carcinoma in situ en una pregunta, se está hablando de una displasia severa, ¿no? Acuérdense que en las displasias no hay compromiso o no hay disrupción de la membrana basal, no hay invasión. Está limitada al epitelio, nada más al epitelio superficial del cuello uterino. No hay compromiso estromal. Entonces, le hago hincapié, algunos ya están dejando de lado esta clasificación de la parte de carcinoma in situ, pero algunas preguntas en el examen de residencia todavía insisten en el tema del carcinoma in situ, que es sinónimo de displasia severa. Y la displasia se maneja de otra forma, vamos a ver con las preguntas al final del día, ¿no? De la clase. Pero vamos a hablar del estadio 1, que es lo que más me interesa. El estadio 1, que tiene varios subestadios, es cuando el carcinoma cervical está confinado simplemente al útero, ¿no? Eh, al cuello propiamente dicho. ¿Me dejo entender? Acuérdense que el útero tiene el cuello y el cuerpo, pero acá no estamos hablando del cuerpo, sino a nivel cervical. Ahora, el 1 tiene, mire, estas subdivisiones, 1A y 1B. Y el 1A tiene dos subdivisiones, 1A1, 1A2. Y el 1B tiene 1B1 y 1B2. Presten mucha atención. El 1A1, presten mucha atención, cuando ya hay invasión del estroma, hay compromiso estromal, pero es menor de 3 milímetros en profundidad y menor de 7 milímetros en extensión. Ese es el 1A1. El 1A2, cuando pasa los 3 milímetros de profundidad, pero no llega a pasar los 5 milímetros de profundidad. Está entre 3 y 5. Y la extensión horizontal es menor de 7 milímetros. ¿Me quedó claro? Es el 1A2. El 1B1, en realidad como ya pasa los 5 milímetros de profundidad, es más allá, ya se puede ver macroscópicamente, o sea, al poner el espéculo tú puedes ver ya la lesión, ¿no? La lesión tumoral, ¿no? Entonces pasa los 5 milímetros de extensión, o sea, entre 0.5 centímetros, pero no llega a pasar los 4 centímetros. ¿Quedó claro? Ese es el 1B1. En cambio, el 1B2 es mayor de 4 centímetros en su diámetro mayor.
Pero todos estos están limitados al cuello uterino. Entonces acá vamos a ver un poquito esto para que me puedan entender. Entonces tenemos estadio 1, estadio 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, como le vuelvo a repetir, 7 milímetros de anchura, no mayor de eso, y 1 a 1 en menor de 3 milímetros de profundidad. ¿Quedó claro? En cambio el 1 a 2 entre 3 y 5 milímetros de profundidad y 7 de anchura. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. En cambio el 1B1 es entre 5 milímetros hasta 4 centímetros. Muy bien. Y el 1B2 más allá de 4 centímetros. ¿Quedó claro? Para poder entender. Vamos. Entonces el 1 en global está embarcado en el cuello uterino. Cada uno con sus subdivisiones. Vamos al estadio 2. Ya el carcinoma cervical invade más allá del útero, pero no compromete la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. En pocas palabras, el 2 va a depender de qué elemento para poder subclasificarlo. Tenemos el 2A, que tiene su subdivisión A1 y A2, y el 2B. El B no tiene subdivisión todavía, ¿no? La idea de una subdivisión es porque también influye en el pronóstico, ¿no? En el pronóstico de acuerdo al tipo de tratamiento que uno va a poder proponer. Muy bien. El 2A, el tumor 2A1, en el 2A y el tumor no hay invasión de parámetros, ¿se acuerdan? En 2A no hay compromiso parametrial. ¿Qué significa parámetros? Le vuelvo a repetir, le vuelvo a recalcar. No hay compromiso de los soportes del cuello uterino, de los úteros sacros y de los cardinales. ¿Quedó claro? Entonces, el 2A tiene su subdivisión 2A1, menor de 4 centímetros en su diámetro mayor, a nivel vaginal. 2A2, visiblemente más de 4 centímetros en su diámetro mayor. Tercio superior de la vagina y no hay compromiso parametrial, acuérdense en el 2A. En cambio, en el 2B, ya el tumor invade los parametrios, pero no llega a la pared pelviana. Invade los parametrios, pero no llega a la pared pelviana. ¿Quedó claro? 3. Tumor que se extiende a la pared pélvica y o compromete el tercio inferior de la vagina y o causa hidronefrosis o alteración de la función renal. Ese es el 3, pero el 3 tiene otra subdivisión, 3A y 3B. El 3A, tercio inferior de la vagina sin extensión a la pared pélvica. El 3B se extiende a la pared pélvica o causa hidronefrosis o alteración renal. Compromiso de los uréteres ya, en el 3B. Perfecto. Y el 4 es cuando el tumor más allá de la parte pélvica, los órganos vecinos, ya puede ser la mucosa rectal o la mucosa vesical, ¿no? Y lo clasifican como 4A. El 4B es cuando es una metástasis, buenas tardes, buenos días, es una metástasis a distancia. Pulmones, ganglios cervicales, ganglios supraclaviculares, que es poco frecuente, pero sí he visto casos donde ha habido metástasis a distancia por tumor cervical. Entonces acá vemos, por ejemplo, en el 2A1, tenemos que está confinado al cuello uterino, pero ya empieza también a comprometer la pared, tercio superior de la vagina, tercio superior de la pared vaginal. En el 2B ya hay compromiso de los parametrios, o sea, del soporte, no del sostén del cuello, o sea, de los úteros sacros y de los cardinales. ¿Comprendieron? El 2B. En el 3, tercio inferior de la vagina, pero no hay compromiso de la pared pélvica. En cambio, en el 3B ya hay compromiso de la pared pélvica y de los uréteres, produciendo hidronefrosis o insuficiencia renal. 4, compromiso de la vejiga, compromiso del recto, 4A, ¿no? Y 4B, metástasis a distancia, pulmones, hígado, ¿no? Ganglios linfáticos. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el tratamiento, ¿no? ¿Qué hacemos ante una paciente con un carcinoma invasor? Quiero que sepan estos términos primero. Puede haber el tema de la conización, vamos a ver en qué casos de carcinoma invasor se hace conización, no es lo ideal, pero hay pacientes donde, por ejemplo, son nulíparas, desean tener
hijos y bueno, o sea, la histerectomía no es una opción para ellas porque básicamente están con el deseo pues de tener familia, ¿no? Eh, ya hemos visto que la crioterapia es congelación del epitelio por emisión de CO2 o de hidrógeno líquido. No es una opción válida en el carcinoma invasor, ¿ya? No es una opción válida para nada. Para nada. Crioterapia no es una opción válida. Igual que el láser. No, cuando ya estamos hablando de carcinoma invasor, o sea, estamos hablando ya cuando hay compromiso. No estoy hablando de las lesiones premalignas, o sea, que son totalmente distintas, que es lo que les estaba explicando. Displasia no es cáncer, no es cáncer, ¿no? Es una lesión precancerígena, pero no es cáncer. En cambio, cuando ya hablamos de carcinoma es cuando ya hay compromiso del estroma cervical, no sé si me dejo entender, y ahí la crioterapia no es válida, no sé si la colonización en algunos casos puntuales seleccionados, sobre todo donde hay deseo de fertilidad, porque tampoco es lo ideal es sacar el útero, no sé si me dejo entender, cuando hay carcinoma invasivo, pero bueno. La histerectomía total es sacar el útero en su totalidad, valga la redundancia, pero quiero distinguirlo de lo que es la histerectomía radical, porque hay estos dos términos que van a ver. En cambio, en la radical hay compromiso, sacas el cuello uterino, parte de la vagina y un área amplia de los ligamentos y tejidos que rodean estos órganos. O sea, va más allá del útero. Normalmente cuando hacen ustedes histerectomía sacan el útero, pero preservan la vagina, preservan los ligamentos, ¿no? Para poder darle sostén a la cúpula vaginal. En este caso, en la radical ya no, ya sacas parte de la vagina y sacas parte de los ligamentos. No sé si me dejo entender. Compromiso. Inclusive hay compromiso, sacas los ganglios, ¿no? A nivel paracervicales, ¿no? Los ganglios lumbaórticos. La exenteración pélvica es una cirugía para extirpar la parte inferior del colon, el recto y la vejiga, ¿no? En realidad era lo que se hacía antes en estadios avanzados, pero se ha visto que la morbilidad no ha variado, que la mortalidad, que el pronóstico no ha variado, entonces no tiene sentido hacer una cirugía tan extensa cuando el pronóstico sigue siendo malo, no sé si mejor en estadios avanzados, ¿no? Entonces, es importante saber que la cirugía se reserva solamente hasta el estadio 2A. 2A. Hasta el compromiso del tercio superior vagina, nada más. Cuando ya hay compromiso parametrial, ya no se opera. Ya no se opera. Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito. Según estadios. No, los ovarios no tienen nada que ver con el carcinoma de cuello uterino. Sí. No, el ovario se deja en el mismo sitio donde es el infundíbulo pélvico, no sé si me dejo entender, no tiene nada que ver porque el riñón está a nivel retroperitoneal, no sé si me comprende, entonces no tiene ninguna. El ovario se preserva por el tema de la producción de hormonas, sobre todo en pacientes jóvenes, porque también hemos visto que cuando sacan los ovarios hay la osteoporosis y hay el riesgo cardiovascular aumentado, no sé si me comprendes. Inclusive hay una tendencia ahora, hay estudios que están avalando eso, pero todavía no son concluyentes, que en mujeres ya posmenopáusicas, donde teóricamente ya no producen hormonas a nivel ováricas, todavía prefieren conservar el ovario, porque ese remanente pequeño que puede quedar todavía le tiene un impacto positivo en la salud cardíaca de la paciente. No sé si me dejo entender. Pero eso. Ya. No, pero es que no hay, claro, sí, pero no hay evidencia de que sea útil ponerlo más arriba o más abajo, no sé si me dejo entender. Ya, no en ese sentido. En algunos casos sí. Lo ubican. Lo que es lo fijan al peritoneo, ¿para qué? Para que no se haga retroperitoneal, no se esconda, no sé si me comprende, pero no es para un tema de sobrevivida, no sé si me comprende. Es visible, exactamente, sí, ya. Muy bien, cuando es un estadio 1 a 1, miren, ¿qué opciones tienes? Lo primero lo que se propone es una histerectomía, simple, la que hacemos usualmente los ginecólogos, ¿no? Con incisión si hay deseos de fertilidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La histerectomía radical más la enfermectomía pélvica en el 1 a 1 no es no es la primera opción, sino donde hay duda diagnóstica, donde puede haber mayor extensión de la enfermedad, te queda esa duda, puedes ampliar puedes utilizar este tipo de diagnóstico. Ahora, yo ahí más tarde cuando veamos el cuestionario hay una pregunta que estoy seguro que ahí van a haber cierta controversia, no cierta controversia, no, sino se van a dejar llevar por la lógica y la lógica muchas veces no es lo más correcto en la medicina. No te digo que no sea adecuado usar la lógica, pero en algunos casos es preferible tener la evidencia antes de usar la lógica. En cambio, en el 1 a 2, ¿cuándo es 1 a 2? Cuando es mayor de 3 milímetros, menor de 5 milímetros de profundidad en extensión. Hemos visto eso, ¿no? La extensión es normal. Y menos de 7 milímetros en anchura. ¿Está bien? 1 a 2.
En el 1 a 2 sí se prefiere ya hacer una esterectomía radical con linfadenectomía pélvica más ganglios paraórticos. Eso es lo que se puede. Algunos lo complementan con radioterapia externa, con braquiterapia, algunos simplemente dejan la cirugía. Muy bien. En realidad lo que va a definir es el estudio anatomopatológico. ¿Me comprenden? Entre el 1B1 y el 2A, menor de 4 centímetros, 2A, histerectomía radical, lo que hemos dicho, pues, o sea, sacar útero, sacar ganglios, sacar ligamentos de sostén, ¿me dejo entender? Estamos hablando de eso, tercio vagina, ¿no? Y lo pueden complementar con radioterapia, con braquiterapia. Cuando es 1B2, ¿no? O 2A, pero mayor de 4 centímetros, o sea, 2A2, miren bien, préstenme bien atención, mayor de 4 centímetros el tumor. Ya no prefieren hacer cirugía, sino hay quimio-radioterapia con braquiterapia. Y recién después de eso pueden complementar con cirugía, no de primera intención la cirugía. ¿Quedó claro? La extensión de la enfermedad. Antes no existía la quimioterapia en el cáncer de cuello uterino, solamente era la radioterapia. Pero en los años 2008 más o menos empezaron a haber estudios que la quimioterapia sensibilizaba a la célula maligna a tener una mejor respuesta a la radioterapia. O sea, aumentaba la sensibilidad a la radioterapia, por eso el tema de la quimioterapia, no sé si me dejo entender. Ese es más... por encima del estadio 2B en adelante, para nada cirugía, ¿me dejo entender? Para nada, ¿ya? Para nada. ¿Sí quedó claro? Ahí van quimio-radioterapia, ¿ya? De terapia, ahí para nada, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya. Miren, cuando es entre el estadio 1, generalmente, sobre todo en el 1 a 1, es 95% de cura, dicen, a los 5 años, no sé si me dejo entender. En el 1 a 2 hay un 90% de sobrevida a los 5 años, o sea, también es alta. En el 2 ya baja ya a un 72%, no sé si me dejo entender. En el 2A. En el 2 sí. En el 2B, como ya no hay cirugía y solamente quimio-radioterapia, ya baja a un 53% más o menos a los 5 años. Del 3 en adelante el porcentaje se baja a menos del 30%, no sé si me dejo entender. Es algo más o menos el tema de la sobrevida. A ver, para que me contesten una de las preguntas que le he hecho, les voy dando un detalle. Siempre hay esa lógica de decir, bueno, si yo tengo una lesión premaligna en el cuello uterino, en una mujer ya adulta que tiene 20 hijos, mejor le saco de frente el útero porque hacer cono, ¿no? Entonces esa es la lógica, ¿no? Pero la lógica, como te digo, muchas veces no va con los resultados en cuanto a ensayos clínicos o evidencia médica. Como les dije, eh, para que entiendan, este de rosadito o de lila, de acá, esta línea nada más, no estoy hablando de esta de acá, sino de esta línea, ¿sí? Esa es la membrana basal del cuello uterino, ¿me dejo entender? Entonces, se habla de lesión premaligna cuando está limitada a esta membrana basal, nada más, a este epitelio basal. No sé si me dejo entender, no hay ruptura y no hay compromiso del estroma del cervix, ¿me dejo comprender? Entonces, cuando uno toma una biopsia, sobre todo en una paciente más o menos por encima de los 40 años, te sale una displasia severa, es una muestra de un pedazo de torta, no sé si me dejo entender. Tú no sabes cómo está el resto de la torta, no sé si me comprende. Entonces, un 4 a 8% de ese tipo de pacientes puede tener un carcinoma invasivo oculto, no sé si me comprenden, o sea que la biopsia te salió displasia, perfecto, pero puede tener una lesión oculta un poquito más extensa, no sé si me comprenden. Entonces, si tú haces histerectomía simple, la que hacemos nosotros los ginecólogos, ¿y qué pasa si te sale esta lesión? 1 a 2, o peor, 1B1. Ya te quedaste corto en la cirugía, no sé si me comprendiste. ¿Por qué? Porque ya dejaste vagina, dejaste ganglios, no sé si y dejaste tejido sostén. Pregunto yo, ¿el pronóstico varía o no varía? Sí varía, no sé si me dejo entender, porque has dejado enfermedad residual. Entonces, lo primero que hay que hacer ante una paciente con una displasia es el cono. El cono lo que primero que te va a dar es confirmar el diagnóstico y dos, te va a permitir evaluar la extensión de la enfermedad. Te va a decir, ¿sabes qué, doctor? Si es una displasia severa y los márgenes que usted ha sacado son libres, o sea, quiere decir que no hay enfermedad más allá de lo que tú has sacado. No sé si me dejo entender. ¿Comprenden? Pero en cambio, si tú haces de frente histerectomía simple, ¿no? Y te viene el patólogo y te dice que doctor era 1B2. Miércoles, dejaste vagina, dejaste ganglios, no sé si me dejó entender, y dejaste entonces debiste hacer una radical. Y la pregunta es, doctor, ¿pero por qué no hace mejor de frente una radical por si acaso? Porque la radical tiene alta morbilidad, pues no es sacarse una muela, no es sacarse, ¿me dejo entender? Entonces tienes que optar
por la precisa, ni siquiera por mucho ni por poco, sino la que te corresponde en ese momento. ¿Quedó claro? Entonces, toda paciente con displasia severa, por más edad que tenga, así sea una mujer de 60 años, 70 años, no. Primero, cono. Y después del cono ya ven si se queda ahí el tratamiento o van a la histerectomía, dependiendo de lo que encuentren. ¿Comprenden? Así tenga 50 hijos. ¿Quedó claro? Le digo porque ese es lo más sencillo. Dice, no, pero ya tiene 5 hijos de frente al útero. Y de ahí viene con que es una enfermedad avanzada. Sonaste, malograste ese pronóstico. Bueno, vamos a hablar sobre la hiperplasia endometrio como lesión precursora del cáncer de endometrio. Muy bien. Es una lesión proliferativa excesiva en tamaño, muy bien, en tamaño, irregular de las glándulas endometriales en relación a una exposición continua y prolongada a estrógeno. La hiperplasia está demostrado, está en relación a una exposición excesiva, sin oposición de la actividad estrogénica, sobre todo a nivel de las glándulas endometriales. ¿Perfecto? Muy bien. Cuando hablo de hiperplasia no estoy hablando de cáncer propiamente dicho, porque ahí el siguiente capítulo es cáncer endometrial, pero estamos hablando como una lesión precancerígena. Muy bien. Que tiene sus particularidades. Así como el cuello tiene sus lesiones precancerígenas, que son las displasias, que no es cáncer. Yo insisto, ¿por qué insisto en el tema de que la displasia no es cáncer? Porque a veces hay pacientes que con mucha fe van a un colega, les dice, mira, ¿sabes qué? Tienes una displasia leve, y no sé si por desconocimiento o por mala intención le dicen es una lesión cancerígena y la paciente entra en shock, porque a una paciente que tú le digas si tienes cáncer, obviamente pues va a entrar en shock, no sé si me dejo entender, pero no es así pues, ¿no? Ya con fines comerciales no debe ser, no es lo correcto. Entonces, puede ser cáncer de acá a unos 5 o 10 años si no te tratas, que es lo correcto que deberían decirlo, no es que te hagas mañana mismo la esterectomía, que hagas tu pollada, vendas tu casa para operarte inmediatamente, no es correcto eso. Estamos hablando ya de un tema ético, no sé si me dejan, ¿no? O sea, ¿me comprendió? O sea, no es que si no te operas mañana te mueres, pasado mañana no es así, no sé si me dejo entender. ¿Comprende? Eso ya no es correcto. Claro, señora, si usted no se hace sus controles cada tiempo, de acá a unos 3, 4 años podría transformarse en una lesión maligna. No, son controles con biopsia. Biopsia primero para confirmar, ¿no? Y de ahí depende. Si es una displasia moderada, cono LIC, si es una displasia severa, cono con bisturí, no sé si me dejó entender. Si sale márgenes libres, quiere decir que la enfermedad lo ha sacado completamente, pero igual tienes que controlar porque puede haber la exposición al PBH. ¿Me dejo entender? Durante los próximos 2 años, cada 6 meses, y si está todo bien, cada año durante los próximos 20 años. No sé si ¿comprende? Factores de riesgo para hiperplasia endometrio, que a la larga van a ser los mismos factores de riesgo para el carcinoma endometrial. Ser mayor de 35 años, menarquia precoz, menopausia tardía, terapia de reemplazo hormonal, uso prolongado de tamoxifeno. Cuando mañana veamos cáncer de mama, vamos a ver en lo que es terapia adyuvante terapia adyuvante del cáncer de mama, el uso del tamoxifeno. Entonces son mujeres que tienen cáncer de mama y bueno, como han encontrado que ahí es el tejido mamario hay receptores positivos para estrógeno, le dan tamoxifeno. Toman 2, 3 años tamoxifeno y te pueden hacer cáncer de endometrio también. Es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. No, porque lo que es estimulación es producir la ovulación, pero no está relacionado con un pico de estrógeno, no sé si me dejo entender. Terapia de reemplazo hormonal es aquella mujer que está con los bochornos, los sofocos y le dan pues estrógenos, con o sin oposición, pero le dan estrógenos. Ahora, la obesidad está asociada también al cáncer de endometrio, la nulliparidad. Este es importante, la anovulación crónica. Mujer con ovario poliquístico empiezan a hacer ciclos anovulatorios, tienen 18 años, a los 40 años pueden hacer carcinoma endometrio si no hacen un tratamiento para lo que es la parte ovulatoria. Clasificación OMS de la hiperplasia. Simple, sin atipia. Probabilidad de ser cáncer 1% baja, ¿no? Compleja, sin atipia. Probabilidad de ser cáncer 3%. Perdón. Mil disculpas. Simple con atipia 8%.
Compleja con atipia ya es mayor a 30%, 29%. Mm, Hay una clasificación que está saliendo actualmente que es simplemente o tiene atipia o no tiene atipia. Sin atipia o con atipia. Entonces, sin atipia, la coexistencia de carcinoma endometrial invasivo menor del 1%. Que ya tenga atipia, 25 a 35% de probabilidad de... Entonces ya sabemos, de acuerdo a este dato, qué es lo que tenemos que hacer ante una situación o ante otra situación, ¿no? Pero lo vamos a... ¿Por qué se produce la hiperplasia endometrial? ¿Qué es lo que te puede llevar? Bueno, acá más o menos para que vean que hay una serie de elementos a nivel celular, del ciclo celular, como el PTEN, el CRAS, las cateninas, el P53, el P16, la caderina, que van a alterarse, que ya sea se inactivan, ya sea que mutan, ya sea que se pierden, y todo eso van a llevar a la hiperplasia endometrial. ¿Por qué? Porque no van a tener un mecanismo de defensa ante la actividad estrogénica persistente. Y la hiperplasia endometrial en un momento, si en el tiempo no hay un tema de terapia, te puede llevar al cáncer de endometrio. Eso más o menos para que lo tengan en cuenta. No les va a venir esto en el examen, les puedo asegurar, pero sí para que tengan una explicación de por qué una paciente puede llegar a una hiperplasia endometrial. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico. ¿Quiénes hacen? O sea, ¿quiénes yo tengo sospecha de que pueden hacer carcinoma, hiperplasia en el endometrio? Bueno, el principal cuadro es un sangrado uterino anormal. Y ya no hablamos de hemorragia uterina normal, sino cuando hemos visto la clasificación FIGO, la clase de noviembre, hemos hablado del sangrado uterino normal, sangrados fuera del ciclo menstrual, ¿no? O excesivamente días prolongados en relación al ciclo menstrual, tanto en días como en cantidad. Los otros pueden ser pacientes que tengan cuadros de ciclos anovulatorios persistentes de larga data, de 15, 20 años, te pueden hacer hiperplasia endometrial. O una paciente con sangrado posmenopáusico. ¿Y a quiénes hablamos o cómo definimos sangrado posmenopáusico? Recordemos, es aquella mujer que ya dejó de menstruar más de un año, ¿no? Y que después de más de ese tiempo de un año empieza a sangrar nuevamente. Y no es que se haya rejuvenecido nuevamente, no es que le haya vuelto la regla, porque hay pacientes de 52, 53, me dice, doctor, yo hace 5 años que no menstruaba, pero de hace 2 meses estoy sangrando. O me dice, de hace 2 meses me ha vuelto la regla, así viene con esa expresión, ¿no? Entonces uno tiene que explicarle, no señora, no es que le ha vuelto la regla, sino que es un sangrado anormal después de la menopausia y es un sangrado posmenopáusico. Puede, no necesariamente tiene que ser hiperplasia o carcinoma endometrial, porque hay otras causas de sangrados posmenopáusicos, ¿no? ¿No? Pero sí estamos en la obligación de descartar que sea una lesión hiperplásica o una lesión carcinomatosa. Ya ve, la principal causa de sangrado posmenopáusico es la atrofia endometrial. O sea, como no hay estrógenos, el endometrio se atrofia y la atrofia produce descamación que produce sangrados. Otra causa son los pólipos endometriales, ¿no? Otra causa es la terapia de reemplazo hormonal, sin necesidad de llegar a hiperplasia. Solamente el hecho de usar hormonas te produce sangrados en la posmenopausia, sin necesidad de ser hiperplasia, ¿no? La cuarta es la hiperplasia y la quinta el carcinoma endometrial. O sea, no es la más frecuente, pero es la más peligrosa. Entonces, si una paciente viene con sangrado posmenopáusico, estamos en la obligación de descartarle hiperplasia o carcinoma endometrial. Bueno, ante una paciente con un cuadro clínico de hiperplasia endometrial, o digamos de un sangrado anormal, de un sangrado uterino normal o un sangrado posmenopáusico, lo que estamos obligados es hacerle un ultrasonido, una ecografía transvaginal. Y va a depender, si es un sangrado posmenopáusico, tengo que evaluar tanto las características del endometrio, si es lineal, regular o es irregular, es engrosado, y de acuerdo a eso, bueno, voy a tomar alguna decisión, ¿no? El estudio anatomopatológico que puede ser por biopsia, ¿no? Ahora, si tú tienes un sangrado posmenopáusico, ¿no? O una sospecha de hiperplasia endometrial por cuadro clínico, ecografía, bueno, te dices un endometrio lineal de 3 milímetros, pero está sangrando, sigue sangrando la señora. Entonces, tú haces un estudio anátomo-patológico, no sé si me dejo entender, y te sale que no hay nada, porque todo está normal, pero el sangrado persiste y a pesar de los tratamientos, ya sea con progestágenos, me dejo entender, o con fibrinolíticos, y hay la alta sospecha de patología premaligna o maligna, tú tienes que hacer una histeroscopía, recién ahí de frente. La histeroscopía es una inspección de la cavidad endometrial directamente bajo visión de cámara, no sé si me dejo entender, y tú examinas todo el epitelio endometrial y ves si hay lesiones sospechosas o zonas irregulares donde te hagan sospechar de un carcinoma endometrial y tomas biopsias en esa zona, ¿me dejo entender? Muy bien. La histerosonografía es un examen complementario a la ecografía transvaginal, ya le mencioné aquella vez.
les dije bien claro, yo tengo una paciente que tengo la sospecha de un tumor en la cavidad endometrial, lo que hago es instilar cloruro de sodio en la cavidad endometrial para distender la cavidad endometrial, crear una interfase entre la pared la pared uterina y la cavidad y tomar una ecografía y distinguir una de otra cosa, ¿no? Muy bien. Recuerden que la hiperplasia endometrial solo puede ser diagnosticada con la evaluación histológica de una muestra de endometrio o de un pólipo. La biopsia endometrial en pacientes ambulatorios y o dilatación curetaje en pacientes hospitalizados, eso es lo que recomiendan generalmente. El 2% de pacientes puede tener hiperplasia endometrial pese a tener biopsia negativa, por eso mencioné eso. Si yo sigo pensando, a pesar de que la biopsia me salió negativa, que el sangrado se debe a un problema de patología endometrial hiperplásica o carcinomatosa, tengo esta opción de la histeroscopía. ¿Me quedó claro? Se recomienda a las pacientes con síntomas persistentes, pese a tener biopsia negativa, ser sometidas a histeroscopía con biopsia guiada, es lo que les dije. La ecografía no es diagnóstica, es de ayuda, no dejo de entender, es orientativa. Es útil en la decisión de tomar o no biopsia, eso sí, pero no es que la ecografía es diagnóstica. Si yo tengo una paciente de 58 años que viene por sangrado, le tomo una ecografía y me sale un endometrio lineal, regular, bonito, de 2 milímetros, yo lo que puedo proponer es observación, señora, porque lo más probable es que sea por atrofia, puedo proponer eso. ¿Me comprenden? Pero si es una paciente que viene con sangrado y tengo un endometrio más allá de 5 milímetros, sangrado con más de 5 milímetros, prefiero tomar biopsia. O es una paciente que tiene 3 milímetros de endometrio, pero sí regular, toda una carretera marginal de la selva, así con tortuosidades y todo lo demás, también le tomo biopsia, no sé si me comprende. O es una paciente que viene para chequeo, es asintomática, no hay sangrado, nada, tiene factores de riesgo porque es nulípara, ha comenzado la menarquia precoz, y le hago un chequeo, le hago una ecografía y encuentro un endometrio de 15. No, pero no sangra, pero ya es un endometrio mayor de 10 milímetros, una paciente asintomática, también postmenopáusica, se toma biopsia. ¿Comprenden? Entonces, te orienta, pero no es diagnóstica. ¿Quedó claro? Y acá reafirmo. En una hemorragia postmenopáusica, recuerden el grosor endometrial por ultrasonido. Si es menor de 4 milímetros, observación. Si es mayor o igual de 4 milímetros, biopsia. ¿Quedó claro? Muy bien, vamos a hablar un poco qué hacemos con los pacientes con hiperplasias. Primero vamos a hablar del grupo sin atipia, que no tiene atipia. Si tú tienes una paciente con hiperplasia sin atipia, lo primero que tienes que decir es que la progresión a cáncer es menor del 5% pasados los 20 años. Posibilidad de regresión espontánea. Eso es lo correcto, eso es lo que te voy a decir. No debes decirle, ¿sabes qué, señora? Se va a producir el cáncer de acá a 2 meses, así que no sé, tendría que operarse en los próximos 30 días, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Entonces la señora, bueno, si tiene bajos recursos, hace su pollada, hace su parrillada, chuletada, junta la plata y va donde el médico para que lo opere particularmente. No es correcto. Ya, no es correcto. Eso. Señora, la progresión de cáncer menor del 5% pasó a los 20 años. ¿Qué tratamientos tenemos? Bueno, hay 2 tratamientos que se proponen ahora en sin atipia. De elección, el DIU con levonorgestrel, sobre todo en las nulíparas, las que desean tener familia, ¿no? O progestágenos orales por vía oral continuos, mínimo 6 meses. Bueno, hay que reducir factores de riesgo, evaluación ecográfica para descartar tumor ovárico, porque a veces está asociado tumor endometrial a tumor ovárico, a veces. Optimizar el manejo de la poliquistosis ovárica, si es que es una paciente con poliquistosis ovárica, con ciclos anovulatorios, darles inductores de la ovulación para mejorar la actividad progestacional. Duración del tratamiento por 6 meses seguido con control bióxico que asegure la reversión histológica, bióxico. 2 controles bióxicos negativos para dar de alta. O sea, cada 6 meses, 2 controles bióxicos, nada negativo, ya suspendemos, tratamiento, curada. Si usa DIU con levonorgestrel, el tratamiento se puede prolongar por 4 años. Si no hay regresión en los primeros 6 meses, prolongar otros 6 meses. Si persiste y no hay deseo de fertilidad, considerar la histerectomía. Si hay deseo de fertilidad, ya hablar con el oncólogo para que le explique pues cuál va a ser el tema de la progresión al cáncer, cuál es la probabilidad de que salga embarazada. Eso lo explica el ginecólogo, pero es más o menos lo que se propone, ¿no? Tengo una paciente de 35 años con hiperplasia simple sin atipia, nulípara, entonces empiezo a darle levonorgestrel, DIU con levonorgestrel, le hago control bióxico
negativo, negativo, curada. Ya para, ¿no? Durante un año, para dar de alta. Pero pasa la otra que va un año de tratamiento y sigue con la biopsia, sigue con la hiperplasia simple sin atipia, no ha progresado. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? Una acción es la ablación, la otra es y la otra es la histerectomía, pero la histerectomía ya prácticamente la anula para el tema de fertilidad. Entonces todo eso tiene que discutir con el odontólogo, entonces cómo va a ser los controles y todo lo demás. ¿Cuándo hacer histerectomía? Cuando hay progresión a atipia en el seguimiento, o sea, es una paciente sin hiperplasia, con hiperplasia sin atipia, le doy tratamiento y en el seguimiento le hago una biopsia y encuentro que ya no está sin atipia, sino ya pasó a ser atípica, tiene atipia. Wow, esa paciente ya para histerectomía. No hay regresión histológica pese a 12 meses de tratamiento. Hay recurrencia de la hiperplasia luego de completar el tratamiento, persiste el sangrado vaginal. O la paciente ya no quiere ir a sus controles, ya quiere desaparecerse, quiere irse lejos, no quiere saber nada de los médicos. En esa paciente posiblemente también la histerectomía es una opción válida. Sin deseo de fertilidad se indica histerectomía laparoscópica, o sea, es una paciente que no tenga... En mujer posmenopáusica se le hace histerectomía más doble anesectomía. ¿Y por qué acá sí hablamos del ovario y en el otro no hablamos del ovario en el cuello uterino? Porque el tema del endometrio tiene que ver con la actividad estrogénica, no sé si me dejo entender. Y si bien es cierto, es una mujer posmenopáusica, pero todavía hay remanentes estrogénicos que pueden influenciar en la enfermedad. No sé si me comprenden. Perfecto. En la mujer premenopáusica, individualizar cada caso, lo que se sugiere es la salpingectomía bilateral. Con deseo de fertilidad se refiere a oncología. Entonces, veamos este cuadro final. Una hiperplasia endometrial, te investigamos por ecografía, biopsia endometrial, histeroscopía. Es una simple, es una compleja, es una típica, así lo clasifica. Simple, baja dosis de progesterona. Atípica, si es premenopáusica, alta dosis de progestágenos. Posmenopáusica, histerectomía, es lo que recomiendan. Posmenopáusica. En alta dosis de progestágenos, en la premenopáusica no responde, histerectomía. En alta dosis de progestágeno responde, bueno, control biopsia anual, no sé si me dejo entender. Eso más o menos sería... Es que hay la tendencia a ser conservadores en el útero en algunos casos, porque el útero también tiene es como que te saques la viga de acá y se te viene abajo el edificio, igual pasa en el piso pélvico. Tú sacas el útero y hay el tema del prolapso de cúpula vaginal, dolor pélvico por disfunción pélvica, hay una serie de cosas. O sea, actualmente, y de los diversos estudios, se trata de ser conservador lo más que se pueda. ¿Por qué? Por el tema del bienestar de calidad de vida de la mujer, no sé si me dejo entender. O sea, sacar el útero tiene un impacto a nivel pélvico muy importante, no sé si me comprenden. Entonces, tiene que haber un mayor beneficio del hecho de sacar el útero a todo lo que va a venir después de sacar el útero en esa paciente. Hay pacientes que les han sacado el útero simplemente porque lo dolía, pensando que con eso ya solucionaban el problema y seguían con más dolor, y encima tienen el problema de la infección sexual, tienen el problema del prolapso de cúpula vaginal, no sé, las molestias urinarias, las molestias digestivas. O sea, su calidad de vida empeoró lejos de mejorar. Acuérdense, para los que van a ser quirúrgicos, todo tratamiento quirúrgico busca una solución. Si no ofrecer ninguna solución a un problema, mejor no operar, no sé si me dejo entender. Esa es la fase de cita. Sigamos. Cuando es una compleja, si es premenopáusica, baja dosis de progesterona, no responde, pasará a altas dosis. Si responde, control anual de biopsia. Si es una mujer posmenopáusica, baja dosis de progesterona, no responde, histerectomía, respuesta positiva, igual control anual de examinación biópsica. En conclusión, la simple, tratamos de ser conservadores, sobre todo si hay deseo de fertilidad. En la compleja, sí somos radicales porque tiene la mayor probabilidad, la atipia, perdón, tiene mayor probabilidad de ser cáncer endometrial. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el dilema para nosotros? Cuando es una atípica, nulípara. Entonces usamos altas dosis de progestágenos, ¿no? Y vamos controlando. Un grupo responde, perfecto, el otro no, ya tiene que hablar con el oncólogo para que vean sus probabilidades de que pase a carcinoma endometrial por el tema de versus el tema de preservar el útero por la fertilidad. Es un tema muy, muy espinoso, ¿no? Aunque ahora están haciendo trasplantes de útero, ¿no? Pero bueno, todavía, cuando ya sea algo rutinario va a pasar mucho tiempo, así que por ahora estamos buscando más o menos un punto medio. Vamos a hablar sobre cáncer de endometrio. Bueno, la epidemiología, básicamente el cáncer de endometrio es más frecuente por encima de los 50 años. Es más frecuente, pero no necesariamente se tiene que dar en esa edad. Es cierto, hay un grupo menor que se da antes de los 50 años,
Pero también, a Dios gracias, y a Dios digo Dios gracias, el carcinoma endometrial sí te avisa en estadios iniciales, a diferencia de otros carcinomas oncológicos femeninos. Por ejemplo, el ovario no te avisa temprano, te avisa ya en estadios tardíos. El colon no te avisa temprano, te avisa ya en estadios tardíos, no sé si me dejo entender. El cuello uterino, está bien, te avisa en estadios tardíos, pero tenemos la ventaja del screening, no sé si me dejo entender, del tamizaje en pacientes asintomáticas y detectar lesiones precoces, cosa que no tenemos en el endometrio, no sé si me dejo entender. No hay prueba de tamizaje para endometrio, ya es de frente la clínica y las pruebas diagnósticas. Porque recuerden, tamizaje, ¿qué significa? Es una prueba barata, fácil de hacer, a grandes poblaciones, no sé si me dejo entender, con resultados que tengan alta sensibilidad para poder tomar una decisión en cuanto al diagnóstico o a evaluar exámenes complementarios. ¿Quedó claro? Entonces yo no voy a decir, señora, mañana una gran campaña de biopsia endometrial. No van a haber pues, ni 10 personas ahí, no sé si me dejo entender, porque es una prueba invasiva, cara, molestosa, no sé si me dejo, no es fácil de usar porque implica pues que tengas un personal enfermera, anestésico, tomar una muestra, controlar a la paciente. En cambio el Papa Nicolau, señora, con todo respeto, le explica la prueba, pase, póngase la bata, sientes, colocas el espéculo, tomas el cepillo, lo pones en la lámina, lo pones en el medio de fijación, lo rotulas y la paciente se va a su casa, no te va a hacer fiebre, no te va a hacer perforación. En cambio, una biopsia endometrial, hasta perforar el endometrio si no tienes el cuidado respectivo, y eso no lo puedes hacer en campaña masiva. No sé si me dejo entender. Perfecto. ¿Qué variedad de cáncer endometrial es el más frecuente? El adenocarcinoma endometroide es el más frecuente, 80% del total. Y a Dios gracias, como es el más frecuente, es el que también tiene el mejor pronóstico. Si le preguntan cuál es el de peor pronóstico, el de células claras. Así se llama. El signo clínico fundamental es la metrorragia, además del dolor, síntomas digestivos y urinarios en estadios tardíos. Pero ella te viene por sangrado generalmente. Todo sangrado excesivo para las orejas. Puede ser, en una mujer joven puede ser un problema de disfunción ovárica, perfecto. Pero en una mujer ya alrededor de los 45, 50, 52 años que tengan un sangrado, puede ser, como dije, atrofia endometrial, puede ser un pólipo, pero también puede ser un carcinoma endometrio. Estamos en la obligación de evaluarla exhaustivamente. ¿Quedó claro? Bueno, hay una clasificación del carcinoma endometrial que lo habla de tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que está asociado al al adenocarcinoma endometroide. El tipo 2 es el que está asociado al de células claras, para que más o menos me lo puedan entender. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 según este cuadrito. ¿Ya? De este cuadro. Proporción, el tipo 1 es un 60-70%, versus un 30-40% el tipo 2. Capacidad reproductiva disminuida. Bueno, acá no está afectada. ¿Por qué? Porque generalmente son mujeres ya mayores. Inicio de la menopausia después de 50 años, antes de los 50 años el tipo 2. Patología endometrial subyacente. Y eso es lo que también tengo que aclarar también. No siempre, no hay una regla exacta en medicina. La patología endometrial en el tipo 1 es la hiperplasia, o sea, te avisa. O sea, que hay una lesión hiperplásica que te va a brindar. En cambio, acá no hay una lesión hiperplásica, sino una lesión atrófica. Y ahí es donde un poco también hay que tener el criterio con el tema de la ecografía. Por eso le vuelvo a repetir. Si tú tienes una paciente con sangrado, ¿no? Sangrado excesivo, tú le haces una ecografía, le encuentras un endometrio delgado pero irregular, tómale biopsia. No sé si me dejo entender. Ahora, cuando tú le dices a una paciente, señora, usted tiene un endometrio de 4 milímetros, lineal, la probabilidad es baja, pero no significa que es cero. ¿Me comprende? No es cero, es baja. Entonces yo le voy a controlar acá en 2 o 3 meses para ver cómo va ese endometrio, si hay cambios y si no ya le tomamos biopsia. ¿Me comprende? O sea, tú ya tienes que manejar tus conocimientos para tener una decisión que te permita orientar un diagnóstico más precoz. El tipo 1 está asociado a estrógenos, el tipo 2 no. El tipo 1 está asociado a obesidad, hiperlipemia, diabetes mellitus, claro que sí, en cambio el tipo 2 no. El grado tumoral es bajo, en cambio en el tipo 2 es alto, por eso el pronóstico varía, es malo. Potencial de diseminación ganglionar linfática en el tipo 1 es bajo, en cambio en el tipo 2 es alto. Pronóstico en el tipo 1 es más favorable, en el 2 es desfavorable. Sensibilidad a progestágenos es mejor para el tipo 1, cosa que en el tipo 2 no se da. Y supervivencia a los 5 años, 86% en el tipo 1, 59 en el tipo 2. No. Buena pregunta. Cuando te sale Agus,
Ya, buena. AGU significa células glandulares de origen incierto o atipia glandular de origen incierto en el Papa Nicolau, en el endocervical. Entonces, y si una mujer mayor de 35 años, puede ser también asociado a un carcinoma endometrial, así que tienes que hacerle una biopsia de endometrio. No sé, o sea, al tipo 1, no sé si me comprende, al tipo 1. ¿Ya? Es al tipo 1. ¿Ya? Yo hice una clasificación de los resultados del Papa Nicolau en la clase pasada, y entonces había el IE de, alto grado, de bajo grado, el IE de alto grado, había el ASCUS, que era las células epiteliales de origen incierto, o atipia escamosa de origen incierto, perdón, que el patólogo te decía ni bueno ni malo, te decía intermedio, te dejó con la duda, entonces ya tenías que hacer colposcopía. El ABUS es epitelio glandular de origen incierto. O sea, acuérdense que el cuello uterino tiene dos tipos de epitelio, el exocervix, que es plano estratificado, y el endocervix, que es glandular. Y el glandular tiene parecido con el endometrio, no sé si me dejan entender, pero no es lo mismo, no tienen la misma estirpe embriológica, me dejan entender. Entonces, si tú encuentras un ABUS y es una mujer de 35 o 40 años, también hazle una biopsia endometrio, porque puede ser carcinoma endometrial que baja hacia el cuello, no sé si me dejan entender cuando veo estadio. ¿Ya? Sí ha habido casos donde yo por Papa Nicolau me encontraba eso y así el tema era endometrio, no era cuello, pero a través de un... No es lo usual, pero sí, me comprenden, me comprenden. El diagnóstico y todo lo demás. Es cierto. Acá dice correlación clínico-patológica y molecular. Eh, el tipo 1 generalmente es el endometroide, acuérdense. El tipo 2 el seroso, el de células claras. No sé, no. El tipo 1 hay una expresión de receptores a estrógeno y progestógenos alta, en cambio el tipo 2 es baja. El estadio al diagnóstico, cuando tú haces el tipo 1, generalmente tenemos por la suerte del 1 y 2. En cambio, en el tipo 2, generalmente cuando tú diagnosticas ya es un avanzadito, ¿no? 3 y 4. Vamos a ver ahorita los estadios. Primero vamos a hablar de factores de riesgo asociados al carcinoma endometrial, que son casi los mismos para hiperplasia. Factores de riesgo, la nuliparidad, la menarquia precoz, menopausia tardía y ciclos anovulatorios, obesidad, convierte los andrógenos a estrón en la grasa periférica, la diabetes. Factores hormonales, por ejemplo, los estrógenos aislados, amistados sin gestágenos durante largos periodos. El tamoxifeno, como les dije, es que se administra como tratamiento complementario en pacientes con cáncer de mama. Parece haber cierta asociación entre el cáncer de endometrio y otros tumores como el de mama o cáncer colorectal, el síndrome Lynch. Es importantísimo. Y eso es, por ejemplo, viene una señora que ya tiene el diagnóstico de cáncer de colon, ¿no? Ya fue operada, ya estuvo en la quimio-radioterapia y son mujeres jóvenes encima, entre los 40 y 45 años. Raza caucásica. Con cáncer de colon y de ahí te hacen sangrados postmenopáusicos, sangrados uterinos anormales, ¿no? Que a pesar de los progestágenos no cede, toma la biopsia y lo más probable es que puedes encontrar un carcinoma endometrial. O sea, cáncer de colon y cáncer endometrial ya estamos hablando de un síndrome genético que se llama el síndrome de Lynch, ¿no? Lynch tipo 2. Justo tengo un caso, me llama un colega para más o menos porque, o sea, me dice, oye, Carlos Magno, me dice, es que voy a entrar de vacaciones, pero hay una paciente con cáncer de colon tratada que le hemos hecho su cesárea por feto empolviano, todo, pero que viene por sangrados excesivos, me dice. Y el endometrio es medio irregular, la estoy programando por una biopsia. Perfecto, está bien dada la biopsia, a pesar de que es una mujer joven, un endometrio de 8, cáncer de colon, sangrado excesivo, no calza los mensajes. Patología, lo más probable es que tenga una hiperplasia o que tenga un carcinoma endometrial. Y encima es blanca, ¿no? Entonces, cuando uno ve la parte étnica no es por un tema racial, sino por un tema que hay ciertos grupos raciales que tienen predisposición a ciertas enfermedades. Y eso hay que evaluarlo muy bien. Bueno, el factor de protección. ¿Quiénes están protegidos de ser carcinoma endometrial? Bueno, la ingesta de anticonceptivos orales combinados no secuenciales parece tener un efecto protector a largo plazo, la adicción al tabaco, pero yo no le voy a decir a la señora, oye señora, fúmese 3 cigarros diarios para que no tenga cáncer de endometrio. Es un hallazgo estadístico, no sé si me dejo entender. Quienes fuman bastante no tienen cáncer de endometrio, pero tienen cáncer de pulmón, pues no sé si me comprenden. Y esta tabla es recontra importantísima. Factores de riesgo asociados a la aparición de carcinoma endometrio en base al impacto que tenga, al peso estadístico, al riesgo relativo. Exposición a estrógenos exógenos, 10 a 20%. Riesgo familiar genético, un 5 a 20%. El tamoxifeno, 2 veces, 3 veces. Obesidad, 2 a 5 veces. Edad avanzada, 2 a 3 veces. La diabetes, entre 1 a 3 veces el impacto. Hipertensión, igual. Menopausia tardía, 2 a 3 veces. Síndrome de ovario poliquístico con ciclos anovulatorios, 1.5.
Nuliparidad 3 veces, historia de esterilidad 2 a 3 veces, menarquía temprano de 1 a 2 veces. Y antecedente de cáncer de mama también a veces aumenta el impacto en 5 veces. Muy bien, pero la actividad estrogénica es la que el cáncer de mama más que todo cuando usan tamoxifeno, ¿no? No hay ningún estudio, porque sí lo he revisado, este, a partir de qué índice de masa corporal o sea, tiene mayor preponderancia, ¿no? ¿No? Hablan como decía en general. Clasificación. Bueno, les presento a la cabeza el endometroide o carcinoma endometroide de endometrio. Doctor, ¿y por qué hace hincapié de que hay un carcinoma endometroide de endometrio? Porque también hay un carcinoma endometroide de ovario, por si acaso. Ya vamos a ver cuando hagamos después del receso la clase de ovario. El adenocarcinoma mucinoso. ¿Sabes cómo es la clínica de esto? Esto es una cosa que a mí pues digo, la teoría tiene que ser llevada adecuadamente en la práctica. Doctor, voto bastante mucosidad. 48 años, 50 años. ¿Me comprendes? Mucosidad, mucus. ¿No? Por ahí hay picazón. No te habla de sangrado, mucus. Entonces, pero tú le haces una ecografía endometrio medio entre 5 o 7 milímetros regular, pero no hay sangrado, pero mucus. Tómale una biopsia. Mucus. No descenso, ¿ah? Mucus. Así, gomoso, no sé si. Tómale. ¿No? Y vas a encontrar que puede ser un carcinoma mucinoso. Mucus. Y es bastante, como una goma, como una gelatina, algo así va botando. Cuando es en edad reproductiva son hipermenorreas generalmente, no sé si me mejor, o sea, sangrados en cantidad de días mayor de lo normalmente son hasta 7 días en algunos, te duran 10 días, 12 días, 14 días, o normalmente son 3 paños por día en promedio, ¿no? Ahí te dicen 7, 8 paños, no sé si me dejo entender. El seroso sí no te da síntomas hasta cuando ya se estadio avanzado, lamentablemente, no sé si me dejo entender. Igual el de células claras. Y de ahí otro de los más raros, los neuroendocrinos, neuro debe ser acá, neuroendocrinos, neuro, adenocarcinoma mixto, carcinoma indiferenciado y disdiferenciado. Y el grado de diferenciación de acuerdo a la FIGO, bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pocamente diferenciado. Cuando más indiferenciado es, el pronóstico es mucho más ominoso. Estadio. El actual estadiaje es el del 2009, el que es vigente, mejor, el actual no, el vigente, para expresarme correctamente. Es el del 2009. Entonces, ¿qué hay en la estadificación? Bueno, acuérdense igual del 1 al 4, pero acá no es tan complejo como el del cuello uterino. El 1 puede ser 1A, 1B. 1A, el 1 está confinado al cuerpo del útero, acuérdense, cuerpo uterino. Pero el 1A no invasión del miometrio inferior a la mitad, o sea, no hay compromiso de la pared miometral más allá del 50%. En cambio, el 1B sí es mayor del 50% de la pared endometrial, casi todo el espesor de la pared endometrial. En cambio, en el 2, tumor que invade el estroma cervical sin extenderse más allá del útero. Es lo que te comenté. Es una paciente de 40 años que va a hacerse un estudio de PAP, no sé si me dejo entender, y sale AGUS. El AGUS significa epitelio glandular de origen incierto, no sé si me comprenden. Entonces yo le hago una colposcopía, le hago un curetaje endocervical, o sea, del cuello uterino, pero como tiene 40 años, digo, por si acaso le hago el endometrio. Y me resulta que a nivel del cuello uterino nada, pero del endometrio me sale positivo, no sé si me dejo entender. O sea, era un tumor endometrial que se estaba extendiendo hacia el cuello uterino, no sé si me dejo entender, hacia el epitelio del cuello uterino. ¿No? Perfecto. Porque es otro tipo de tratamiento también, o sea, eso. En el estadio 3, extensión local o regional del tumor. 3A, ya invade la serosa y los anexos, o sea, los ovarios, generalmente. 3B, hay compromiso en la vagina y parametrios. 3C, metástasis a ganglios pélvicos o paraórticos. El 13C1, ganglios pélvicos positivos. 13.2, ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos. 4. Invade la mucosa de la vejiga y el recto o hay metástasis a distancia. 4A, invade la mucosa vesical o rectal. 4B, metástasis a distancia, sobre todo ganglios inguinales, metástasis intraabdominales. Muy bien.
¿Qué significa acá cuando yo le pongo tumor que invade sin extenderse más allá del útero y ponen A y B para aclarar que se ha diferenciado tanto G1 como G2? Y la afectación glandular endocervical debe considerarse como estadio 1 y no como estadio 2. Es lo que te están aclarando. Muy bien. Vamos a la gráfica. Estadio 1, 1A. ¿Qué dije 1A? Menos del 50%. Todo este es todo este es el miometrio. Todo este es el miometrio. Menos del 50% del miometrio, estadio 1A. Más del 50% del miometrio, estadio 1B. Estadio 2 se extiende un poco hacia el cuello uterino, hacia el estroma del cuello uterino. ¿Quedó claro? Estadio 3A, serosa, compromiso de anexos, trompa, ovario. Estadio 3B, parametrios, parte de la vagina. Estadio 3C, ganglios pélvicos. Acuérdense, ganglios pélvicos, ¿sí? Perfecto. 4, vejiga, recto. 5, más allá de todo esto. Puede ser hígado, puede ser ganglios intraabdominales, ganglios inguinales. Tratamiento. Estadio 0. 1A con G1, con G2. En esos estadios, histerectomía con doble anesectomía. Sin tratamiento adyuvante en caso no haya presencia de factores de riesgo. La braquiterapia son cuando hay factores de riesgo. Estadio 1A, 1B, con estos grados de diferenciación, ya sea G3 cuando está en el 1A, o G1, G2 en el 1B, histerectomía extrafacial con doble anesectomía más linfadenectomía pélvica, que puede ser opcional, y radioterapia. Estadio 1B con G3 o 2, este es histerectomía con doble anesectomía más linfadenectomía pélvico, aorto, cava y radioterapia. La doble anesectomía más la histerectomía con la extracción de ganglios, eso se llama la enfermedad, la cirugía de Weather-Mace, por si acaso, ya se viene así, Weather-Mace. Estadio 3, radioterapia. Radioterapia. En algunos casos seleccionados se puede realizar cirugía citorreductora previa a la radioterapia, nada más, asociado a quimioterapia. Estadio 4, radioterapia y quimioterapia. Acuérdense que la hormonoterapia, que es el acetato de medroxiprogesterona, y la quimioterapia se han usado en estadios muy avanzados, 3 y 4, y en recidivas con pocos resultados eficaces, más como paliativo. Se opera igual hasta el 2. No, 2 nomás existe, no existe 2A. En cambio el 3 sí, 3A, 3B, 3C, 2. ¿Ya? Para que resuman, mira, el algoritmo. Sobre todo cuando lo que hemos hablado es en el tipo 1, ¿no? Pero vamos a ver en el tipo 2. Cirugía de estadificación, revisas la cavidad, haces tu histerectomía, haces tu anesectomía, sacas tus ganglios, sacas tu epiplon. Esa es también la estadificación de endometrio, así se llama la cirugía que uno hace. A1A sin infiltración miometrial, valorar seguimiento o puedes acompañarlo de braquiterapia. Si hay factores de riesgo, como le dije. Si es 1, 2, 3 y 4 con cirugía óptima, acá tienes que complementar con todo eso. Si es 3 y 4 y la cirugía ha sido subóptima, ¿cuándo te dice cuando ya viene el patólogo y te dice es que hay compromiso de ganglios, hay compromiso de esto? ¿Me dejo entender? Caballero, quimioterapia, radioterapia paliativa nada más. ¿Me dejo entender? Cirugía óptima no factible, de frente quimioterapia. Entonces vamos a hablar sobre cáncer de ovario, un poquito más engorroso es todavía. Casi el 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial, acuérdense de ese detalle. Y su incidencia aumenta con la edad, teniendo su máxima frecuencia entre los 65 y 80 años. En realidad el pronóstico va a depender del estadio. La supervivencia a los 5 años de pacientes en estadio precoce es del 90%, pero es poco complicado que tú detectes en estadio precoces. En estadio avanzado es 18%. Existen los tumores ováricos secundarios o metastásicos, o sea, de otro origen, generalmente los gastrointestinales, ¿no? La mayoría
son primarios, el 10% son secundarios, acuérdense de eso, los de cáncer ovario. La metástasis ovárica de un tumor digestivo se llama tumor de Krukenberg, ¿no? Con anterioridad era un motivo de pregunta de examen, ¿no? Últimamente ya no lo toman en cuenta, pero es importante que tengan el concepto, ¿no? Ya sea digestivo estomacal, hepático, intestinal, que termine en ovario se llama tumor de Krukenberg. ¿Por qué digo que es difícil detectar un tumor ovárico inicial? Porque como le vuelvo a repetir, los síntomas te dan cuando son estadios avanzados. En primer lugar, no existe una prueba de cribaje tampoco. En realidad, a nivel oncológico solamente hay 3 cánceres que pueden tener cribaje. Y 2 son ginecológicos. Uno, el cuello uterino, que es el Papa Nicolau. 2, la mama, que es la mamografía. Y 3, el colon, que es el test de Tébeno, ¿no? De ahí, para pulmón no hay, para páncreas menos, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, endometrio tampoco, pero la ventaja es que estadios iniciales sí te da síntomas, sobre todo el sangradito, no sé si me comprende. Pero en el ovárico, ¿no? Inclusive a veces cuando son estadios intermedios, dan síntomas digestivos y uno piensa pues que es un problema de colon, un problema del sigma, ¿no? Problema intestinal delgado, el ilion, y a veces eso retrasa el diagnóstico cuando el problema es a nivel ovárico. Estreñimiento, distensión abdominal, me dejo entender, náuseas, vómitos, me dejo entender, dispepsia de cierto tipo de alimentos, ¿no? O ejemplo, pacientes que cada vez que comen, dice doctor, se me hincha la barriga, no sé, entonces uno piensa que es un problema de dispepsia, ¿no? Una mujer de 45 o 50 años, ¿no? O colon irritable por el tema del estreñimiento, pero después resulta que son metástasis peritoneales de un carcinoma ovárico, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta a veces. Eh, entonces la clínica es muy variable. Generalmente quienes han hallado estadios iniciales son que han sido sometidos a ecografías o a procedimientos laparoscópicos de otra índole, ¿no? Por ejemplo, entraron una paciente a ver vesícula, ¿no? Y por ahí hacen una exploración de toda la cavidad abdominopélvica y encuentran un tumor primario a nivel ovárico. Ya tuvo la suerte, no sé si mejor entender. Le hacen una ecografía por un tema de gestación y encuentran una tumoración, una irregularidad a nivel ovárica que te hace sospechar de carcinoma ovárico. ¿Comprende? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el cáncer de ovario? Bueno, hay factores de riesgo como el incremento de la edad, la historia familiar, o sea, el antecedente familiar. Bueno, cuando digo familia me refiero a la mamá, hermanas, pues no me refiero a la abuela. O la abuela también podría ser, no me refiero a la suegra, a la prima, ¿comprenden? Y este es importantísimo, ¿no? La mutación del BRCA1, BRCA2. Mutación del BRCA1, BRCA2. Cuando mañana veamos mama, porque mañana vamos a ver mama, van a ver lo importante que es esto actualmente. Factores protectores, la multiparidad, anticonceptivos orales, la histerectomía, la esterilización, la forectomía. Vamos a hablar un poco entonces de los epiteliales, ¿ya? De los tumores epiteliales. Es un poco complejo, pero he tratado de hacer resumir un cuadro de lo que sí les puede venir. Representan el 75% de todos los tumores ovarios en general y el 90% de los malignos, acuérdense. ¿Sí? Tenemos el seroso, que es el principal, que es el 60-80% de los epiteliales, que puede ser el cistoadenoma seroso o el cistoadenocarcinoma seroso. Presentan los cuerpos de samoma dentro del punto de vista histopatológico. Las calcificaciones que aparecen en tumores bien diferenciados siendo un signo de buen pronóstico. Entonces, dentro de los tumores epiteliales tenemos el seroso, tenemos el mucinoso, que representa el 25%, el 80% son benignos, contienen quistes multiloculados, pueden llegar a ser muy grandes, llenos de mucina, como una goma, como una gelatina. Endometroide, por eso les dije, ¿se acuerdan cuando hablamos de endometrio? El endometroide de endometrio y ahí el endometroide de ovario. 20%, la mayoría son malignos. El de células claras también que hay en endometrio, también hay en ovario, 5%. Son los tumores malignos más frecuentes en caso de endometriosis. La terapia hormonal sustitutiva está contraindicada ya que dependen de un estado estrogénico elevado. Existe el tumor de Brenner que es menos del 1%, generalmente el 98% son benignos. Y los tumores borderline, alrededor del 15% presentan características biológicas e histológicas intermedias. Los más frecuentes son los serosos y mucinosos.
O sea, el patólogo te dice tumor borderline porque tiene características que tanto para maligno como para benigno, entonces esos pacientes requieren, eh, ¿qué les digo? A ver, ¿qué les explico? Mejor dicho, porque, no te puede definir si tiene malignidad, entonces lo que ellos ponen es alta potencial de malignidad, bajo potencial de malignidad, si le ponen tumor borderline con alto potencial de malignidad, lo manejas como maligno preferible, ¿me dejo entender? Con bajo potencial de malignidad, lo que haces es retirar el tumor y hacer seguimiento. Ahorita vamos a ver cuando hagamos el tratamiento. Entonces tenemos por un lado la estirpe epitelial. ¿Cuál es la otra estirpe a nivel ovárico? Las germinales. Los germinales. Acá es donde mayormente funcionan los famosos marcadores tumorales. Los germinales representan más o menos el 25% del total. Son los tumores ováricos más frecuentes en mujeres jóvenes. El síntoma más frecuente es el dolor y la distensión abdominal. Ahora, presten atención. A la cabeza de los germinales, tenemos el teratoma quístico benigno. Pero el teratoma quístico benigno no es cáncer, no es maligno. Entonces, si le preguntaran cuál es el tumor más frecuente en las mujeres jóvenes, el teratoma quístico benigno o digerminoma, o quiste dermoide se llama. Ahora, si le preguntaran cuál es el tumor maligno más frecuente de la línea germinal, el digerminoma, no sé si me entienden. Y si le preguntaran cuál es el tumor maligno más frecuente, en general son los epiteliales, no sé si me dejo entender. ¿Sí? Para que me puedan diferenciar uno de otro. El teratoma quístico benigno es un tumor frecuente, benigno, predomina tejido ectodérmico, glándulas sebáceas, sudoríparas, pelo, y puede producir alfa-fetoproteínas como marcador tumoral. El disgerminoma es el homólogo del seminoma masculino, deriva directamente de la célula germinal. Es el tumor maligno más frecuente de este grupo y el maligno más frecuente en pacientes menores de 30 años. Si le preguntaran cuál es el marcador que se produce en mayor cantidad en este tipo de disgerminoma, es el DHL, acuérdese, el DHL, no le he puesto acá, pero es el DHL. Y hay una pregunta por ahí que le he planteado, para que lo sepa. El DHL. ¿Quedó claro? Les cuento una anécdota más o menos interesante para la paciente, sobre todo fue una cosa bien, como dice, ayuda divina, ¿no? No le veo de otra, porque en realidad es una chica de 28 años, funcionaria pública en la SUNAT, bueno, y establece una relación formal con un joven, y dice, ¿sabes qué, doctor? Yo vengo porque quiero chequearme, porque quiero ser mamá y quiero ver cómo estoy, nada más, o sea, así viene, sin dolor, sin distensión, sin síntomas, sin nada. No sé si me comprende. Bueno, señorita, entonces le hago su papá Nicolau, perfecto, todo. No había motivo para hacerle una ecografía, pero ella me pide la ecografía, le digo, pero no hay necesidad, no, pero doctor, de todas maneras quiero ver cómo está mi útero, mi reserva favorita. Bueno, ya, pues, se le hace. Y encuentro un tumor en el lado izquierdo de 8 centímetros, definido, sólido. Le pongo el Doppler altamente vascularizado y le pido DHL y sale por los suelos, por los elevadísimos. Entonces tenía toda la pinta. Era la tercera vez que yo veía un disgerminoma en mi práctica privada. Era la tercera vez, pero yo tengo ya 10 años metidos, más 12 ya. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Me quedé así. Hay un tumor, le digo, sólido. Y sólido en una mujer joven, o es fibrotecoma, que es benigno, que produce el síndrome de May, vamos a ver en la siguiente lámina, o es un disgerminoma, pues, ¿no? ¿Me comprendes? Más el DHL, todo. Entonces la referí con un pata-oncólogo, pues, ¿no? Entonces le hicieron un estadiaje, o sea, ni siquiera la paroscopía, porque ahí es un tumor sólido, hicieron su laparotomía, sacaron la muestra, el tumor completo, mandaron a biopsia y congelación positivo para disgerminoma maligno, ya pues. Como era joven, hicieron un tratamiento conservador, no sé si me dejó entender. Conservaron ovarios, el otro ovario, el útero, tomaron muestras de ganglios, todo eso sí, y solamente está focalizado, no estaba diseminado en otras zonas. ¿Me comprende? No sé si no tenía síntomas, no sé si me dejó entender esa paciente, no tenía ninguna molestia, todo fue por un chequeo, no sé si me comprende. Y se encontró un tumor sólido con toda la pinta de malignidad desde el punto de vista ecográfico. Lamentablemente tú por ecografía no les puedes decir que es benigno o maligno, pero sí le vas sumando. Pero acuerda que hemos hablado de la vez pasada de IOTA, acuérdense. Escala de grises, bordes, pared, solidificación, Doppler, todo lo que hemos hecho, entonces todo apuntaba a que es algo maligno, no sé si me entender. Muy bien.
cada 6 meses, marcadores, todo lo demás, tomografía también cada 6 meses, me dejo para ver si aparecen ganglios y todo. Le han recomendado que se embarace lo más pronto posible, porque como ha sido tratamiento quirúrgico solamente, no ha sido quimio, radio, para, ¿ya? Por si acaso, es decir, hay recidiva, ya pues no sé si me dejó entender, ya sacar todo, ¿me comprenden? ¿No? Pero fue un chequeo, no sé si me dejó entender, no tenía síntomas, pues digo, esas cosas a veces son 8 centímetros en el tumor, pues, sólido, sólido. El teratoma inmaduro, el tejido más frecuente es el derivado del neuroectodermo. O sea, ¿qué diferencia el quístico maduro, o quístico benigno, o teratoma maduro, o quiste dermoide, del teratoma inmaduro, que es el maligno? Porque el inmaduro es el maligno, por si acaso, el que sí tiene comportamiento de malignidad. Básicamente el neuroepitelio. El neuroepitelio. O sea, si les plantean una pregunta, ¿sabes qué paciente de 23 años, tumor sólido o tumor mixto? Porque el teratoma quístico benigno o el inmaduro tienen aspecto sólido líquido, me dejo entender, tienen una cápsula, pero tiene un contenido cartilaginoso, puede haber pelos, pero el inmaduro hay neuroepitelio. Neuroepitelio. ¿Quedó claro? Tumor del seno endodérmico. Es altamente maligno, productor de alfa-fetoproteínas. Es el marcador que predomina ahí, alfa-fetoproteínas. Hay un carcinoma a nivel de células germinales que se llama carcinoma embrionario, también que puede producir alfa-fetoproteínas. Y hay otro que es mucho más interesante, que es el coriocarcinoma. ¿Han llevado enfermedad trofoblástica gestacional en obstetricia? ¿Sí? Entonces acuérdense que tenemos la enfermedad trofoblástica gestacional y la neoplasia trofoblástica gestacional. Y dentro de la neoplasia tenemos el coriocarcinoma. ¿Me dejo entender? Pues esta enfermedad trofoblástica gestacional está asociada al embarazo. No sé si me dejo entender. Está asociada al embarazo. O sea, a la reproducción. Es un carcinoma, un coriocarcinoma, pero asociado a la gestación. Pero puede haber una paciente, les doy el tip, a ver. Nulípara. Ya, nunca ha tenido relaciones, joven, tumor ovárico, ¿no? Irregular, con características de malignidad, le pides marcadores y te sale la beta-HCG elevadísima, la gonadotropina coriónica humana. Ese es un coriocarcinoma ovárico, no sé si me dejo entender. O sea, un coriocarcinoma de línea germinal ovárica, ¿no? Puede darse, claro que sí. Entonces, ¿cuál es lo que te produce bastante cantidad? Gonadotropina coriónica humana en altas cantidades, ¿no? Entonces, hay ese dato también, ¿no? Entonces, ese detalle. ¿No? Ese es un dato puntual. Entonces, cuando hay dato puntual, sí te pueden preguntar en el examen, ¿no? Ahora, más raros de las líneas germinales tenemos el carcinoide, los estruma ovárico, que producen, acuérdense, hormonas tiroideas T3, T4. Los gonadoblastomas, el 90% dividan de las gónadas genéticas, comprobándose cromosoma Y, como el síndrome de Sawyer, cuando hemos visto lo que es amenorrea, ¿no? Acuérdense eso. Muy bien. Entonces, primera estirpe, epitelial. Segunda estirpe, germinal. Tercera estirpe, cordones sexuales y estromáticos. Por ejemplo, hay células, tumores que contienen células de la granulosa, de la teca, ¿no? Son productores de hormonas esteroideas. Vienen a representar el 5 a 6% de los tumores malignos ováricos. De la granulosa, lo que más llama la atención son los cuerpos de Cole-Lexner. Producen estrógenos, por lo que pueden dar clínica de pseudopubertad precoz. ¿A qué voy yo? Mujer chica de 11 años, ¿no? Con sangrado menstrual. No, digan, 11 es una edad todavía aceptable. 8 o 9 años. Sangrado menstrual. No sé si me dejo entender, pero tú dices tan joven. Y le encuentras una masa a nivel pélvico. ¿No? Le haces una ecografía, un tumor, probablemente dependiente de ovario. Y le haces dosaje de estrógenos. Tienen alta cantidad de estrógenos, ¿me dejo entender? Ese puede ser pues un tumor de la granulosa, no sé si me comprenden. Entonces te pueden dar pseudopubertad precoz, ¿comprenden? Acuérdense que la pubertad precoz, la verdadera, tiene que ver con el sistema hipotálamo, hipoficiario, todo completo, maduro, no sé si me jodan. Hay tumores que derivan de la teca y uno de ellos son el teca fibroma, que son generalmente benignos. El 50% producen estrógenos andrógenos, el 40% ascitis y el 1% pues, encontramos el famoso síndrome de Meigs. Ascitis, hidrotórax y tumor de ovario. Pregunta de examen 2015. Muy bien. 2015. Androblastoma.
Pueden estar derivados de la célula de Sertoli, de Leydig o mixtos. El 50% produce andrógenos. Y por ello, acné, hipertrofia de clítoris, atrofia sexual secundaria, oligomenorrea son la primera causa de virilización de origen ovárico, ¿no? Y ahí los ginandrobastomas son tumores místicos de los anteriores. En realidad, de acá lo que más les preguntan, y ha habido preguntas, es del tecafibroma, el síndrome MACE. Vamos a hablar un poco sobre marcadores tumorales. Están elevados en el 70-80% de los tumores. Es más específico en las pacientes posmenopáusicas, ya que en las mujeres premenopáusicas se asocia a otros procesos benignos como la endometriosis o la gestación. Acá debe decir sobre el HE4. Acá se ha borrado ya. Bueno, no. HE4, que es una glicoproteína que se sobreexpresa. La primera que es HE4. Es una glicoproteína que se sobreexpresa en el carcinoma epitelial de ovario, pero no en condiciones benignas como el embarazo. Acuérdense que el CA125, que es el más común, el más frecuente, el más utilizado, no es específico de ovario, pues puede estar en la endometriosis, en la pancreatitis, en el embarazo, ¿ya? En tumores del mesotelioma, ¿me dejó entender? Cosa que el HE4 no, solamente está asociado al ovario, por eso lo están utilizando con mucha mayor frecuencia actualmente, pero todavía no ha sido validado su uso para decir, bueno, ya desechemos el CA125, nos quedamos con el HE4. ¿Ya? Utilizado como marcador único por ser mayor sensibilidad y especificidad que el CA125. Pero la mayor utilidad radica en la medición simultánea de ambos, ya que la sensibilidad y la especificidad al momento del diagnóstico es superior cuando se los compara cada uno por ellos separados. Acá es alfa-fetoproteínas, marcador tumoral del seno endodérmico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la pregunta o el concepto más importante de un marcador tumoral es el siguiente. Es más útil para seguimiento que para diagnóstico. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, tú tienes una paciente con un carcinoma ovárico, 1000 de CA125, ¿perfecto? 1000 de CA125. La operas, le haces quimio, radioterapia, todo, y baja a 30. Le haces seguimiento todo cada 6 meses. Los primeros 3 años, perfecto, están dentro de 30, 40. Al cuarto año ya empieza 100, 120, 150. ¿Qué sospechan? Recidiva. Recidiva. ¿Me dejó entender? Recidiva. Entonces, los marcadores tumorales actualmente orientan al diagnóstico, pero es más útil como seguimiento. Vamos a hablar un poco sobre estadios. Préstenme mucha atención. 4 estadios, 3 subestadios. Estadio 1, limitado al ovario, sin células malignas en ascitis o lavado peritoneal. 1A, limitado a un ovario, nada más. Cápsula íntegra, no tumor en la superficie. 1B, igual que el A, pero de afectación de ambos lados. ¿Quedó claro? Ambos ovarios, sí. Piña, ¿no? C, A o B, con cápsula rota, pero el tumor en la superficie del ovario o positividad de citología del líquido peritoneal. Nada más. ¿Ya? 2. Afectación uniobilateral con extensión a estructuras pélvicas. O sea, ya no solamente se limita al ovario, sino puede ser al útero, como es el 2A. Está limitado al útero, trompas, pero con citología del líquido peritoneal negativa todavía. 2B. Extensión a otros tejidos pélvicos como el recto, la vejiga, pero citología del líquido peritoneal negativa. El C, ya sea la A o la B, pero hay positividad del líquido peritoneal, citología del líquido peritoneal. 3. El tumor está limitado a la cavidad peritoneal fuera de la pelvis o ganglios regionales positivos. 3A, metástasis peritoneales microscópicas, ¿ves? Como puntitos finos en todo el peritoneo. 3B, metástasis peritoneales fuera de la pelvis, pero menor de 2 centímetros. C, mayor de 2 centímetros y compromiso ganglionar, la metástasis peritoneal. 4, metástasis a distancia, excluidas las peritoneales, o sea, puede ser el pulmón, puede ser el cerebro, puede ser la, ¿no? Básicamente eso. Vamos a la lámina. 1,
un ovario, no hay cápsula rota. 2, lo mismo, pero en ambos ovarios. 3, perdón, 1A, 1B, ambos ovarios. 1C, compromiso de ambos ovarios con cápsula rota, pero líquido peritoneal negativo. 2, compromiso de útero, trompas, no sé si me dejo entender, pero con compromiso con líquido peritoneal negativo. 2B, ¿qué más? 2B, recto vejiga, paredes pélvicas, pero líquido peritoneal negativo, igual, acá en este caso en el colon. En cambio en el 2C ya hay células peritoneales positivas, no sé si me comprenden, perfecto. 3, compromiso peritoneal de las células peritoneales, líquido peritoneal, ¿no? Pero en finos, acá hasta 2 centímetros las metástasis y acá más de 2 centímetros. 4, metástasis a distancia, cerebro, ganglios claviculares, cervicales, pulmón, hígado. ¿Qué hacemos con estas pacientes? El tratamiento inicial del cáncer de ovario es siempre quirúrgico y la estadificación postquirúrgica. La cirugía radical en caso de deseo reproductivo se puede ser más conservador. O sea, la cirugía es radical, lo que se propone, pero en caso de deseo reproductivo se puede ser más conservador. Quimioterapia adyuvante. En los estadios 1A y 1B con G1 no se precisa ninguna terapia adyuvante, acuérdense eso. En los estadios 1A, 1B pero con G2, la observación o 3 ciclos de quimioterapia. En los estadios 1A, 1B con grado G3 y en el 1C se da solo 6 ciclos de quimioterapia adyuvante. Generalmente usan el cisplatino. Desde el estadio 2A en adelante se da poliquimioterapia adyuvante, derivados del platino y del taxol, ¿no? Acompañado de citorreducción, ahorita les explico qué es. Pasados 6 ciclos de tratamiento quimioterápico adyuvante, se realiza sistemáticamente una segunda laparotomía para conocer el estado de la enfermedad llamada second look y cirugía de rescate si se conoce que hay resto del tumor. La citorreducción o estadiaje básicamente es sacar todo en bloque, todo lo que puedas. No sé si me dejo entender. ¿En qué consiste? Histerectomía total con anesectomía bilateral, lavado y aspiración de líquido peritoneal, exploración de la superficie peritoneal y biopsia de lesiones sospechosas, retirar el epiplon, biopsia de peritoneo vesical, fondo de saco de Douglas, espacios parietocólicos y cúpula diafragmática, sacar el apéndice, sobre todo en los mucinosos es más importante sacar el apéndice, ganglios de las arterias y venas ilíacas externas y comunes, y linfadenectomía pélvica y paraórtica. Todo eso incluye la cirugía de citorreducción o la estadiaje ovárico. ¿Comprenden? Apendicectomía principalmente en los mucinosos, si es que le preguntaran, ¿no? Se puede sacar en los epiteliales también, pero más físicamente la indicación es en los mucinosos. En pocas palabras, cuando tú entras con un tumor ovárico a hacer una laparotomía, sacas la masa, biopsia y congelación, el patólogo te informa, ¿sabes qué, doctor? Es positivo para células malignas, tienes que hacer todo esto. Y en cada frasco, para cada cosa, rotulado. El útero con los ovarios va en un solo lado, lavado con aspirado va en otro frasco, la exploración de los peritoneos, todo lo que vas tomando también en otro frasco. El epiplon también va, las biopsias del peritoneo vesical, fondo de saco de Douglas, todo va. Y al final, después de un tiempo, el patólogo te dice, mira, solamente estaba comprometido el útero y el ovario, no había nada, era un estadio 1, ¿me dejó entender? Ya no necesitas más cosas, me dejó. ¿Sabes qué? Hay líquido peritoneal positivo, ya tienes 2C, no sé si me dejo entender porque tienes líquido peritoneal. ¿Comprende? La mucosa vesical, rectal está comprometida, ya tienes el estadio 3, no sé si me dejo entender. Hay ganglios, hay siembra en todo el peritoneo, 3. Depende del tamaño, tú ves si es 3A, 3B, 3C, no sé lo que has encontrado. ¿Sabes qué? En los parietocólicos ya casi a los pulmones hay ganglios positivos, también, compromiso. Ahí lo probable es que tengas metástasis a distancia, probablemente. ¿Me comprende? ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces hemos terminado la primera parte de oncología ginecológica. Vamos a hacer algunas preguntitas para poder ya profundizar o para poder fijar algunos conceptos. La pregunta 1 dice:
En una paciente sometida a colonización por sospecha de neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado, la anatomía patológica nos informa de zonas de invasión del estroma con una profundidad de 6 milímetros. ¿Cómo denominaríamos este caso? A ver, 6 milímetros, más allá de 5 milímetros, o sea, 1A no es. Perfecto. La B. No. La D es, porque más allá de 5, más de 100 no. La D. 1B. Esta es lo mismo que displasia severa, que está limitada al epitelio. Muy bien. O sea, el patólogo, tú vas por una displasia, es lo que te dije, pues, ¿no? Pero al final el patólogo te dice, está más la enfermedad, no sé si me comprende. Qué bueno que hizo eso, ¿eh? Porque imagínate que si hubiera hecho sacar histerectomía de frente y haciendo 1B, sonaba. La 2. Ya, ¿ahí cuál es la clave? Aquí es la C. La principal condición es la infección por PVH. O sea, no toda infección por PVH te lleva a cáncer, ya hemos quedado bien claro. Pero para que haga cáncer tiene que haber infección por PVH, si no, no va a haber nada. Sí. Los serotipos de papiloma y virus humanos que con mayor frecuencia se encuentran en el carcinoma cérvico-uterino son. Ya. El lunes vamos a hacer la vacuna ya. ¿Cuál de los siguientes síntomas clínicos aparece más precozmente en una paciente con carcinoma invasor de cuello uterino? Claro, el sangrado. D. Ya, muy bien, esta sí, un poquito más analítica, ¿no? ¿Qué grado de afectación define el estadio 2 del carcinoma? 2A, de cervix uterino. A ver, vamos a ver. 2A. 2A, acuérdense que 2 es limitado más allá del cervix, hasta la vagina. El A, generalmente, la tercio superior de la vagina, no hay compromiso paramétrico, no sé si me dejo entender. Y puede ser, o sea, de 4 o más de 4 centímetros, pero complementando el tema de la vagina. La D. La A. No, la A. Sí, 1B. Está bien. Está bien, doctor. La B es la 3A. Acuérdense, ¿sí? La E, la 2B. ¿Está bien? 1. ¿No? Nada más. Así, no te da más datos. 1, ¿sí o no? Buena pregunta. Carcinoma más allá del cervix, sin extensión hasta la pared. No afectación parametrial y compromiso del tercio superior de la vagina. ¿A qué estadio del cáncer corresponde? A ver. No afecta a los parámetros, ¿está bien? ¿Hasta ahí? 2A, doctora, ¿está bien? 2A, muy bien. Con ese tipo de preguntas van fijando el estadiaje. No, ya no, ahí no los cogen ya. Pero. La causa más frecuente de muerte en el cáncer de cervix es la uremia. Cuando hay compromiso ya de los uréteres, los dos uréteres, entras en un estado de insuficiencia renal que puede ser aguda, severa, no me dejo de entender porque ya no hay cómo. La D. Sí. No es que va invadiendo el 3, ya 3B sobre todo va invadiendo así. Esta es una buena pregunta. Con despacio, delicadeza. Una mujer de 65 años consulta por metrorragias escasas desde hace 3 meses. La exploración ginecológica es normal. Es una ecografía transvaginal, se observa un útero de 7 por 3 por 4 con un endometrio de 14 milímetros de espesor y unos ovarios atróficos.
La citología cérvico-vaginal informa frotis atrófico, o sea, no hay compromiso del cuello uterino, me dice en ese momento. Eso es lo que me está dando ese dato. En una biopsia endometrial realizada por aspiración con cánula flexible, se informa escaso material endometrial tipo atrófico, insuficiente para diagnóstico endometrial. Pero tienes un endometrio grueso, sangrando, mujer mayor de 65 años, ¿qué tienes que hacer ahí? Porque a pesar de que la biopsia te sale que no va, la probabilidad de que sea un carcinoma endometrial o una hiperplasia es alta, ¿no? Entonces, si la biopsia sale negativa, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder precisar más el diagnóstico? Histeroscopía, muy bien, doctora. Entrar, ver directamente y ver si hay, y tomar biopsia. Está bien. Solo ahí haces histeroscopía. No se recomienda hacer de frente la histeroscopía, sino tomar biopsias y si todavía continúa la sospecha, el sangrado, sobre todo porque bien claro, acá dice el endometrio 14 milímetros de espesor. 9. En relación con el cáncer de endometrio, ¿cuál de las siguientes respuestas es verdadera? Dice, el cáncer de endometrio es más frecuente en mujeres premenopáusicas. Falso. Está bien lo que es, tranquilo. Lean bien las preguntas, no se emocionen, o sea, tienen que ser, ¿ah? Mira, dicen las estadísticas que dentro del 100% que tú contestas, tienes un margen de error de 2%, 3% por no leer bien la pregunta nada más, no por no saber. La respuesta la sé también, la verdadera. Sí, la C es la respuesta. Acuérdense. La A es en la posmenopáusica. Factor de protección es en la contracepción oral. Para lo que es endometrio. Para lo que es endometrio, bien claro estoy diciendo. Multi, no, la nulli. Es menos frecuente, no, después del cervix creo que es el segundo. Después del cervix y mamas el que tiene más frecuencia. El ovario es uno de los menos frecuentes. La C. 10. Mujer de 74 años, hemorragia uterina posmenopáusica diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio. Se realizó tratamiento quirúrgico consistente en histerectomía abdominal total, salpingoneferectomía bilateral, mastoma, parasitología peritoneal. Tras estudio anatomopatológico se determina que la paciente se encuentra en un estadio 1A, con grave diferenciación histológico 1. Hasta que lechera, ¿no? ¿Cuál sería la actitud correcta? Tengo una amiga, una colega, Vanessa Herrera, de la 2000, y ella es la que está propugnando una de las impulsoras de lo que es los centros de atención mental, de salud mental primaria, que es importantísimo, o sea, a nivel nacional. Se está yendo por todas partes ahí fundando sitios, porque está muy descuidado el tema de la salud mental, ¿no? Date cuenta nomás en el metropolitano, cuando tú subes, para que veas a qué nivel ha llegado la salud mental en ese aspecto, así que... No, pero ahora están buscando que sea, pues, ¿no? Pero el tema es que debe manejarse primariamente, pues, ¿no? Ya porque los que llegan a los hospitales grandes ya generalmente son para más que todo para medicación, pero paliativa o controladora. El nivel primario de atención en todas sus especialidades está bien descuidado. Por eso las emergencias y la asignación en los hospitales grandes, pues, porque el nivel primario no está haciendo su chamba. Por falta de recursos uno y otro también por actitud también del colega que está en nivel primario. Referencia. ¿Cuál es la lesión premaligna más frecuente relacionada con el cáncer de endometrio? Más frecuente, relacionada con cáncer de endometrio, no te he dicho la que te lleva. La hiperplasia endometrial atípica, la A. ¿Ya? Muy bien. 13. Contesten bien esta pregunta. ¿Cuál es el test de cribaje para el diagnóstico de cáncer de endometrio? Y le he dicho, solamente hay 3 cánceres que tienen cribaje, el resto no tienen. La C. Ajá. La C. Ante una mujer con un adenocarcinoma de endometrio en estadio 2, ¿está bien? ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la adecuada? Estadio 2, ¿ah? O sea, 2 que significa que hay compromiso del cuerpo y del cuello. No sé si me dejo entender. La C.
Muy bien. La A, o mejor dicho la B, sería para uno, para estadio uno. No sé si me dejo entender. Radio, quimioterapia ya son estadios 3 en adelante. Como le dije, le expliqué, sí, cuando no solamente sacas el útero, el anexo, sino también sacas mucosa vesical, sacas parte del recto, o sea, sacas órganos, como le dije anteriormente, teóricamente haces ese tipo de cirugías para aumentar la sobrevida, pero no aumentabas ni la sobrevida, o sea, se morían igual cantidad de tiempo que los otros que hacías algo más conservador, y la calidad tampoco era peor todavía, no sé si me pueden entender, entonces ya se dejó. Ya no sé. Es como cuando hacían mama, sabrán ustedes, pregunten en los años 70, 80, sacaban costillas y se demostró que la sobrevida no aumentaba. La calidad era pésima, no sé si me van a simplemente mama, nunca ya no se toca ni siquiera el pectoral, nada. ¿Comprendieron? El uso de estrógenos aislados en la posmenopausia se asocia con el factor pronóstico de mayor importancia en el cáncer endometrial es, de todos los que está ahí. Ya. 17. 55 añitos, obesa, con diabetes tipo 2, desde hace un mes sangrado por vía vaginal. En la evaluación ecográfica se aprecia un endometrio de 7 milímetros irregular distorsionado. La pregunta es el probable diagnóstico. No. O sea, con todo eso, ¿a qué apuntan de frente? Claro, entre la A y la D. ¿Ya? Sarcoma es, les doy un dato, ¿cómo sospechas? Tumoración uterina de rápido crecimiento. O sea, dicen, ¿sabes qué? En menos de un mes, 2 meses duplicó su tamaño. No sé si me van a entender. El mioma no crece rápido. El mioma va creciendo lentamente y todo lo más hasta que un tiempo... Acá es la D. Hasta demostrar lo contrario. Endometrio irregular. La hiperplasia generalmente va acompañada del endometrio homogéneo, pero engrosado. No sé si me dejó entender. En ambos es igual, puede ser engrosado. Claro, pero la diferencia es que la hiperplasia es homogéneo, no sé si me dejo entender, o sea, distingues la capa endometrial de la pared miometrial. En cambio, endometrio irregular ya está todo tortuoso y está invadiendo, inclusive. No sé si me comprende. ¿Ya? Carcinoma. ¿Sí quedó claro? El factor determinante en en la supervivencia de las pacientes de carcinoma ovárico es. No, 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 ahí sí. ¿Sabe cuál es el factor? ¿Cuánto dejas de enfermedad al momento de la cirugía? No sé si me dejó entender. Por eso es importante cuando tengan una tumoración ovárica. ¿Cuál de los siguientes hechos es cierto en el cáncer de ovario? Es más frecuente en multíparas, hay mucho que no, en nulíparas, ¿no? Raza blanca. ¿Cuál me dijeron? La D. Sí, sí, muy bien, doctora. Mujeres que han tomado varios años, te protegen más bien los anticonceptivos con cáncer de mama de ovario, ¿no? ¿Suele dar precozmente metrorragias? No. Generalmente dan problemas de distensión, dolor pélvico, síntomas digestivos. La D, muy bien, doctora. Una mujer de 52 años ha sido diagnosticada de un carcinoma de ovario seroso, que ha resultado inoperable por extensión abdominal masiva, ya está. Está adherido a planos profundos y todo. La conducta a seguir más adecuada es quimioterapia, quimio radio. Lo quimio más que todo. Pronóstico es malo, de todas maneras, ahí yo. Solo una de las siguientes afirmaciones es correcta en el carcinoma de ovario. Hola, Luli. Solo una de las siguientes afirmaciones es correcta en el cáncer de ovario, señales. Muy bien, doctor.
Paciente nuligesta de 23 años diagnosticada con tumoración ovárica ecográficamente sospechosa de malignidad. Se informa de la posibilidad de realizar una cirugía conservadora en caso de cumplirse ciertos requisitos indispensables. ¿Cuál de los siguientes supuestos les aconsejaría dicha actitud? ¿Por qué, de todo lo que figura ahí, por qué no le haría yo cirugía conservadora si no tendría que ser radical? En pocas palabras te dice cuál de lo que está ahí, te dice que es un estadio más avanzado que yo no te recomiendo ser conservador. La citis. Muy bien. Ahí. La forma más frecuente de presentación del cáncer de ovario es donde más lo diagnosticamos que cuando está en la B. Muy bien, doctora. ¿Cuál de los siguientes tumores germinales ováricos deriva directamente de la célula germinal? El disgerminoma. A. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más indicado para tratar a una mujer con residuo de un disgerminoma? La E. Reoperarla y acompañarla. Cirugía más radioterapia. Una mujer diagnosticada de cistoadenocarcinoma seroso, estadio 1A, G1 de AFIGO. Tras salpingoferectomía del lado afecto, ¿cuál sería el paso en su tratamiento? El siguiente paso en su tratamiento. Ninguno. Sí. Bien. ¿Qué marcador está aumentado en el disgerminoma? No, el DHL, la deshidrogenasa láctea. ¿Cuál de los procesos malignos de ovario es contraindicación absoluta para la terapia hormonal sustitutiva? Ya les dije, ¿sabes? Porque necesita un ambiente estrogénico para hacer la E. Mujer de 25 años, nódulo mamario palpable de aparición brusca, dice. Esos son anteriores ya para repasar. La ecografía revela nódulo anecogénico, límites muy precisos, morfología regular y refuerzo posterior único de 3 centímetros de diámetro. ¿Cuál de los siguientes se relaciona con el diagnóstico más probable? Quiste, muy bien. 30. Ante una mujer de 20 años que presenta una tumoración de 2 centímetros de diámetro en el cuadrante infraexterno de la mama derecha, indolora, de consistencia firme, superficie lisa, forma ovoidea, móvil, bien delimitada, el parénquima vecino, sin antecedentes de derrame por el pezón, sin piel de naranja ni retracción del pezón, ¿cuál sería su diagnóstico de presunción? Exacto. Las siguientes patologías pueden ser causa de una telorrea unilateral y uniorificial, excepto prolactinoma. Muy bien. 32. 18 años, presenta secreción serosanguinolenta por el pezón de la mama izquierda. Al examen físico, mama sin alteraciones. Joven. Entonces, ese es típico de un papiloma intraductal. Si les ponía 40 a 45 años, carcinoma, hasta demostrar lo contrario. ...48 años de edad, acude por sangrado poscoital y dolor pélvico al examen clínico, masa tumoral a nivel del cervix con áreas de necrosis. Al tacto rectal se palpa compromiso parametrial. Parametrios. ¿Qué es? Parametrios, acuérdense, para que se lo... 2B. Parametrios es 2B.
Mujer de 45 años, 5 hijos por sangrado postcoital, biopsia y cervix informa displasia severa. ¿Cuál es la conducta recomendada? Acuérdense que displasia moderada es con lip, de preferencia, con asa lip. Con bisturí o cono frío que le llaman también. ¿Por qué no hay esterectomía? Ya les expliqué ya, porque hay un porcentaje que puede ser microinvasión oculta y es preferible confirmar y tipificar la extensión del diagnóstico, la D. Para finalizar, 32 años, gesta 0 para 0, asintomática, un PAC, pliegue de bajo grado y biopsia de cervix informada como displasia leve. ¿Cuál es la conducta recomendada? Ahí sí tienen que ser bien puntuales. Está entre la A y la E nada más. No hay nulípara, asintomática, joven, una displasia leve. No sé si me comprenden. Entonces acá es observación, ¿ya? La crioterapia se reserva para cuando persiste la lesión. Cada 6 meses, ¿no? Durante 2 años, 3 posibilidades. 1, regresionan, o sea, desaparece, que es la gran mayoría. 2, persiste. O 3, avanza. Si persiste por 2 años, puede ser una crioterapia. Si avanza a displasia moderada, con OLIC. No sé si me dejó. Ya, gracias, cuídense.